Bien, vimos en la parte práctica que hemos hecho, la demostración práctica con el voltímetro, que la tensión a veces cambiaba de signo. Si lo han visto, lo pueden volver a ver si no se acuerdan. A veces era positiva, a veces negativa, significa que la tensión respecto a dos bornes, que no tienen identificación en la bobina, a veces tiene un sentido y a veces tiene otro. ¿A qué se debe eso? O sea, no siempre la tensión inducida tiene el mismo sentido, el mismo signo, digamos, ¿no? ¿A qué se debe eso? Bueno, este fenómeno fue descubierto por Lenz en 1834, 3 años después de esta ley. Se suele llamar ley de Lenz, aunque vamos a ver en el video siguiente que es simplemente una consecuencia de conservación de la energía. No, no es un fenómeno nuevo, pero por tradición se sigue llamando ley de Lenz. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es la ley de Lenz? Bueno, en el libro, antes de hablar de Lenz, habla de cómo calcular el sentido positivo o negativo de esto, y después habla de Lenz, que dice como método alternativo. Yo prefiero obviar toda la parte previa y directamente centrarme en la ley de Lenz, que es exactamente el fenómeno por el cual se produce la inversión de sentido de la tensión inducida de acuerdo a lo que yo haga. Miremos lo siguiente. Tengo una espira, entonces, tengo un campo ahora, disculpen que antes puse B inicial, voy a poner B sub 0, porque el sub I lo voy a utilizar para inducido. Entonces, tengo un campo inicial, B, azul entrante, ¿sí? Y ahora yo lo estoy variando y lo estoy aumentando. O sea que fíjense que la variación de campo tiene la misma dirección que B, por lo tanto el campo aumenta. ¿Qué veo yo? Que se va a producir una tensión acá, de tal manera que el efecto de esa tensión, que en este caso el circuito no está cerrado, pero si el circuito estuviera cerrado, por eso lo tengo que analizar de la siguiente manera, como si acá hubiera una resistencia hipotética externa y yo cierro el circuito, si hay una tensión inducida y cierro el circuito va a circular una corriente, obviamente, ¿no? Una tensión entre este punto y este punto, una resistencia circula una corriente. Esa corriente a su vez va a generar un campo magnético, porque es una espira esto. Y ese campo magnético, que lo llamo campo magnético inducido, ¿por qué? Porque esta es la tensión inducida, se produce una corriente inducida y genera un campo magnético inducido. Ese campo magnético inducido se opone a las variaciones del campo principal. En una palabra, si este es el campo principal, hay un aumento de ese campo, yo postulo que tiene que haber un campo inducido que se opone a ese cambio. O sea que es como un sistema conservador, ¿no? Reacciona a eso y dice, no, yo quiero que el campo siga siendo lo que es, no quiero que cambie. No lo apoya, sino que al revés se contrapone a él. Por lo tanto, de acá puedo deducir el signo yendo justamente a partir de esa ley, yendo todo para atrás, digamos, ¿no? Si entonces supongo que esta es la variación del campo y el campo inducido, como está indicado acá, ven ustedes, es saliente, si la variación es entrante, el campo inducido es saliente, entonces ¿qué corriente va a generar ese campo? ¿Cómo tiene que circular la corriente a través de la espira para generar este campo? Bueno, fíjense que tiene que ser una corriente en sentido antihorario, para allá. Esta es la corriente inducida. La corriente inducida genera un campo entonces, dentro de la espira, hacia ustedes, hacia afuera. Eso, bueno, por supuesto, tenemos que basarnos en todas las leyes que vimos antes, tienen que repasar todo lo que es la regla de mano derecha, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, entonces, si no, usan la relatividad de Buzón, si la corriente circula así, es como que el tornillo avanza, bueno, ese es el sentido del campo magnético. Entonces, fíjense, la corriente tiene que ser tal que genere un campo inducido que se opone a la variación. Esta corriente circula y va a venir por acá y va a atravesar la resistencia. ¿Sí? Noten entonces que por una resistencia, por donde entra, el polo es positivo, por donde sale es negativo, a través de la resistencia. Noten que yo no puedo considerar la espira como una resistencia, porque uno diría, bueno, por donde entra, la corriente entra por acá, por este borne, ¿sí? Este es el borne A y este es el borne B, la corriente entra por el borne B y diría, por donde entra es positivo. No. ¿Por qué no? Porque la espira funciona como una batería. Entonces tengo que considerar a esto así, ¿sí? ¿Ok? Entonces la corriente circula así, la corriente inducida, y la espira funciona como una batería, obviamente, ¿no? Como un generador. Entonces, obviamente, pongo la resistencia externa justamente para acordarme que, por la convención que hemos usado, donde entra la corriente es positivo, donde es negativo. En la batería, por supuesto, ocurre al revés. Donde entra, ¿qué es? Negativo, ¿no? Y donde sale es positivo. Entonces, ¿ven ustedes? Donde entra es negativo. Entonces, si yo no quiero usar la resistencia externa, tengo que suponer entonces, recordar que esto es una batería y donde entra la corriente
Por el borne que entra la corriente, el borne ese es negativo. Funciona esto, repito, como una batería. Les recomiendo que ustedes pongan una resistencia externa si quieren, aunque no exista en el problema, la ponen para poder calcular entonces el sentido de la FEM. Repito entonces, ¿cómo se calcula el sentido de la FEM en este caso? Tengo el campo principal. Postulo, o alguien me dice que el campo aumenta. Entonces el campo inducido, ¿cómo tiene que ser? Contrario. Una vez que deduje que el campo inducido es contrario, en este caso si la variación es entrante, el campo inducido es saliente, la corriente tiene que ser entonces en sentido antihorario, esa corriente da toda la vuelta, pongo una resistencia externa entonces para facilidad, y ahí entonces determino el sentido de la tensión inducida. A positivo, B negativo. ¿Está claro? Bien. Miremos el segundo caso. Tengo el campo principal igual que antes, entrante, pero ahora el campo está disminuyendo. Por alguna causa disminuye. ¿Cómo es el delta B entonces? El delta B es saliente, porque el campo final va a ser menor. Tengo un campo entrante, tengo la variación saliente, entonces el campo está disminuyendo. Bien, si el campo disminuye, ¿cómo es la variación del campo inducido? ¿Cómo tiene que ser el campo inducido? Es contrario, fíjense. Entonces, si el campo es saliente, el campo inducido es contrario. ¿Y ahora cómo es la corriente entonces? La corriente cambia de sentido. Si pongo acá mi resistencia entonces hipotética, la corriente circula así, por donde entra es positivo y por donde sale es negativo. Se invierte entonces la polaridad. ¿Está claro? Bueno, punto importantísimo. La tensión, digamos, inducida, genera una corriente inducida si pudiera, ¿no? Si el circuito la genera, si no, no la genera, pero no importa. Siempre estoy suponiendo que la genera para poder hacer este análisis. Esa tensión inducida genera un campo, como ustedes ven, que se opone ¿a quién? No se opone al campo principal. No se opone al campo principal, que es un error clásico que se comete. ¿A qué se opone? A la variación del campo principal. A la variación del campo. En este caso, fíjense, efectivamente se opone al campo porque como está aumentando, trata que no aumente. Pero fíjense lo que pasa acá. Tiene la misma dirección que el campo. ¿Por qué? Porque lo está apoyando, no quiere que disminuya en este caso. El campo intenta disminuir, ¿y qué hace el campo inducido? Intenta que no disminuya, entonces lo tiene que apoyar. Fíjense acá. Entonces yo no puedo analizar el campo inducido respecto al campo principal, sino tengo que analizar el campo inducido respecto a la variación de ese campo. Repito entonces, si el campo intenta aumentar, el campo inducido intenta que no aumente. Si el campo intenta disminuir, el campo inducido intenta que no disminuya, o sea que lo apoya. ¿Se entiende? Por eso entonces la tensión cambia de polaridad para que la corriente cambie de polaridad y para que cambie el campo de sentido. ¿Está claro? Insisto entonces que yo este método lo uso fácilmente para poder determinar la corriente. Pero la ley de Faraday, en algunos libros siempre insisten que circula una corriente. No necesariamente tiene que circular una corriente, porque la ley de Faraday no habla de la corriente, habla simplemente de la tensión inducida. Si el circuito no está cerrado, no va a circular corriente. Igual va a aparecer la tensión inducida. El fenómeno es la aparición de la tensión inducida. Circuito abierto, aparece la tensión inducida. No va a generar ninguna corriente ni va a haber ningún campo que se oponga, porque no hay corriente, porque no hay circuito cerrado. Ahora, aparece la tensión igual. ¿Está claro eso? Bien. Si el circuito está cerrado, entonces sí, aparece una corriente que simplemente la tensión dividido la resistencia por la de Ohm, y esa corriente entonces genera estos efectos. ¿Está claro? Bien. Esto es entonces lo que se llama ley de Lenz. Justamente por este hecho, entonces, es que se suele suponer en la ley final del campo, cosa que en el libro lo pone al principio de todo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero por eso siempre pongo módulo, se suele poner E, entonces, así, un signo menos, ¿sí? Para indicar ese hecho. Esta sería entonces la ley completa, Faraday, con las leyes de Lenz, ¿sí? Incluidos en una sola expresión, indicando entonces este signo menos el hecho de la ley de Lenz. Note que este signo menos, como ya lo he dicho algunas veces, es un menos físico, no matemático. No tendría sentido decir que vale menos 3 voltios. Si yo no uso ningún sistema de referencia, menos 3 voltios, más 3 voltios, no tiene ningún sentido esto. Si yo no hago un análisis como hice acá, no puedo decir que la tensión sea positiva o negativa, porque ya sabemos que el potencial ¿qué es? Es relativo. Por lo tanto, este menos no tiene una razón de ser matemática. No es que yo pueda decir, la tensión ahora vale menos 3 voltios. No puedo decir eso.
Este menos es un menos, si ustedes me permiten, físico. Indica una ley física. Por eso le ponemos el signo menos. Es como la ley de Hooke. F igual menos K por X. ¿Qué significa ese menos? Significa que la fuerza va por un lado y X va por el otro, cambia de sentido, pero no es que la fuerza sea negativa siempre. Es un menos físico. El de la ley de Hooke indica que entonces, al haber un desplazamiento, la fuerza intenta ¿qué cosa? Restaurar al resorte su posición. Es como una fuerza restauradora. Ese es el signo menos que lo hemos utilizado en oscilaciones. Esto es lo mismo. Intenta restaurar las cosas a como están. De ahí entonces el significado de este signo menos. ¿Cómo se resuelve esto? Siempre se resuelve calculando el módulo. Cualquier problema que yo tenga voy a calcular la tensión inducida, tantos volts me va a dar, y luego con un análisis de este tipo, que tiene que ser un análisis vectorial, lamentablemente, no queda más remedio, aplicando todas las leyes del campo, las corrientes y las tensiones, puedo calcular entonces si A es positivo respecto a B o viceversa. Pero no lo voy a sacar de esta ley. No lo voy a sacar porque acá no indica nada respecto a A ni a B. ¿Está claro? Repito, entonces calculamos el módulo y luego, con un análisis adicional, calculamos el sentido. Esto lo hemos hecho muchas veces, ¿sí? En todo el cálculo vectorial, normalmente uno calcula el módulo del vector y luego calcula la dirección del sentido. Bueno, acá es algo similar. Esto por supuesto es un escalar, pero, insisto, vemos el módulo primero y después el sentido. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora el significado de la ley de Lenz. Que yo les dije que en realidad no era una ley, sino que era una necesidad para cumplir con el principio de conservación de la energía. Ahora miremos, vamos a suponer así, que tengo dos casos. Acá tengo una espira que ahora le dibujé de perfil, ¿sí? Está así dibujada. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Una sola espira dibujada. Vemos la parte de afuera de la espira. Y acá tengo un imán que estoy acercando para producir la tensión inducida tal cual como vimos al principio de todo. Este es un imán, lo estoy acercando con cierta velocidad, por lo norte las líneas salen. Y como lo estoy acercando, el campo producido por el imán, que está marcado acá en azul, aumenta. Tengo dos opciones. Si se va a producir una tensión inducida y una corriente inducida en la espira, como vimos en el ejemplo anterior, bueno, se va a producir un campo inducido. Este campo inducido puede apoyar al campo o ser contrario a la variación, ¿no? En este caso, fíjense que la variación, el campo está aumentando. Entonces, en este caso, si el inducido tiene el mismo sentido que el campo producido por el imán, el campo va a aumentar más todavía, ¿no? Además que está aumentando porque está entrando, va a aumentar. Y en este caso, se opone. ¿Cuál es la solución? Dijimos que esta es la solución, pero ¿por qué? ¿Por qué el campo inducido se opone a la variación del campo principal? Muy sencillo. Supongamos que no se opone, el otro caso, que lo apoya. O sea que la dirección del campo inducido es esta. O sea que la corriente entra por acá, como ustedes ven, entra por arriba, sale, va para así, espira, y entonces el campo inducido tiene esta dirección. Vamos a suponer eso. ¿A qué equivale esta espira entonces con este campo? Equivale acá la dije en rojo como un imán, otro imán, ¿no? El equivalente, que tiene entonces el campo inducido sería saliente, ¿no? Sale del norte y entra por el sur. Y este es el imán que estoy acercando. Noten ustedes que si esto ocurre, cuando yo acerco el imán, como tiene polaridad norte-sur y norte-sur, se van a atraer los imanes. O sea que yo empujo un poquito el imán y ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Al generarse este campo inducido, que tiene el mismo sentido que el campo del imán este que estoy acercando, los imanes se van a atraer, como ustedes ven. Y si se atraen, ¿qué va a ocurrir? Bueno, una cosa maravillosa. El imán va a acelerar, va a aumentar su velocidad porque hay una fuerza magnética que los atrae, su velocidad va a aumentar, la energía cinética del sistema aumenta, ¿sí? Y también aumenta dB dt, porque al aumentar la velocidad varía el cambio cada vez más rápido, por lo tanto, si aumenta dB dt, aumenta la tensión inducida, aumenta la corriente inducida, aumenta el campo inducido en módulo también. Y entonces aumenta la fuerza de atracción. Y entonces más, la aceleración aumenta más todavía, ¿no? O sea que esto es extraordinario. Sin hacer nada, yo logro un movimiento acelerado y aumenta la energía cinética a costa de qué. Yo apenas tendría que tener, si tengo el imán quieto no pasa nada, apenas lo empujo un poquito, ¡boom! Sería atraído por el sistema y generaría entonces un trabajo mecánico a costa de qué. A costa de que aumenta la energía cinética del sistema. Por lo tanto, esto no puede ser. Como ustedes se dan cuenta, es imposible. Porque si no estoy violando el principio de conservación de energía. Estoy obteniendo energía cinética y hago un trabajo a costa de nada. ¿Sí? Apenas lo empujaré un poquito, ya desencadeno toda esta situación. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que ocurre es al revés. Cuando acerco el imán, ¿qué ocurre?
se genera un campo, ustedes ven cambia de sentido la corriente, ahora la corriente es así, y el campo es para acá, para la derecha, y ese campo genera un imán, entonces, como ustedes ven, un imán que tiene un campo inducido, este recuerden que era para allá, este es para allá, ¿qué va a pasar? Se opone ¿eh? al imán, al imán que yo estoy moviendo, entonces produce una repulsión. Por lo tanto, si yo quiero acercar el imán no va a querer acercarse porque ni le muevo un poco, la espira va a crear un campo que lo va a repeler. Por lo tanto, tengo que hacer ¿qué cosa entonces? Punto fundamental. Tengo que hacer una fuerza externa para empujar el imán dentro de la espira. Esa fuerza externa, por supuesto, a medida que lo voy empujando, es un trabajo externo. El sistema es este, el sistema de bobina e imán. Yo hago un trabajo externo, un agente tiene que empujar entonces el imán, y ese campo externo, ese trabajo externo normalmente que se convierte. Bueno, si en este caso circula corriente, va a generar calor, por ley de Ohm, ¿no? Si hay una resistencia, bueno, se va a transformar en calor en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, este caso que está acá, el caso A, es imposible porque entonces violaría el principio de conservación de energía. Por eso entonces, el campo inducido se opone a las variaciones del campo principal. Ustedes pueden analizar lo que pasaría si yo lo alejo el imán. Si yo lo alejo, en realidad, y se produce esto, ¿no? Si yo lo alejo, fíjense, y el campo fuera así, ¿qué pasa? Encima, que lo alejo, lo repele. Entonces también pasaría lo mismo que antes en sentido contrario. Si lo alejo y lo repele, bueno, este imán aceleraría para allá entonces. Cuando lo alejo, ¿qué tiene que ocurrir? Al revés. Si lo alejo, el sistema tiene que generar, el sistema de la espíritu inicial tiene que generar un campo de tal manera que lo atraiga. Entonces, si lo alejo, se produce exactamente el fenómeno contrario. Se produce este caso, cuando lo quiero alejar. ¿Para qué? Para que el sistema lo atraiga en realidad. Entonces, para alejarlo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una fuerza, tirarlo, porque si no, naturalmente se atrae. En una palabra, siempre el sistema intenta conservar al imán en qué cosa, en su posición. ¿Sí? Para acercarlo tengo que hacer un trabajo, y si lo quiero alejar también tengo que hacer otro trabajo. En ninguno de los dos casos lo va a apoyar. ¿Está claro? Entonces, repito, analicen ustedes qué pasa si la velocidad del imán es en sentido contrario. Va a pasar exactamente todo al revés. Esta es la explicación entonces de la llamada ley de Lenz. Es simplemente la aplicación de la conservación de la energía a este caso particular.